Buen día, doctor. Mi nombre es Angélica Luque y el día de hoy vengo a hablarles sobre las obligaciones y contratos. Esta presentación fue trabajada por mi grupo de trabajo, Alejandro Sabión, Carlos Oyuela, Stephanie Vázquez, José Galvez y Robert Aguilar. Comenzaremos con el concepto y evolución histórica de las obligaciones. Ok. Eh, una obligación es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Esto puede dar base fundamental hacia poder definir como la obligación que puede llegar a ser fundamental hacia las ramas del derecho, como la jurisprudencia, y no obstante el margen jurídico. Por consiguiente, se puede definir su concepto según Pablo en el famoso y conocido digesto, que dice que la esencia de la obligación no consiste en que uno haga muestra de una cosa o servidumbre, sino en constreñir a otro para que nos dé, haga o indemnice algo. La obligación sufrió por su definición jurídica, la cual fue evolucionando desde los romanos hasta la sociedad actual. La primera modificación que se le hizo a las obligaciones fue en el año 326 a.C., lo cual unió por primera vez la obligación con un lazo jurídico. Es muy importante tomar en cuenta los elementos de la obligación, los cuales son solamente dos, el sujeto y los objetos. El sujeto, ya que es el primer elemento que cualquier tipo de obligación puede llegar a ser los sujetos, quienes son considerados como activo o el acreedor, el cual tiene derecho a la conducta del sujeto pasivo o deudor, quien precisamente conlleva un deber jurídico al cumplimiento con ella. Entonces, en los sujetos tenemos al activo o acreedor o al sujeto pasivo o deudor. En los objetos tenemos es constituido por la conducta o comportamiento que el deudor debe observar en favor al acreedor, y el cual puede llegar a consistir en un dare, en un facere, en un praestare o en un non facere, ¿verdad? Cada obligación debe contener requisitos, ha de ser posible tanto física como jurídicamente. Después pasamos a la clasificación de las obligaciones. Existen diferentes tipos y los mencionaré ahorita. Comenzaré con las obligaciones atendiendo al sujeto, los cuales tenemos las ambulatorias, parciarias o las correales. En las ambulatorias se establece que los sujetos son individualmente determinados desde un principio. Se les conoce con el nombre de obligaciones propter rem, y su cumplimiento puede exigir con el ejercicio de un actio in rem scripta, el cual va dirigido en contra de la persona que sea deudora en el momento de intentarse la acción. También tenemos las obligaciones parciarias, mancomunadas o pro rata, establecidas entre uno o varios acreedores y uno o varios deudores. También tenemos las obligaciones correales o solidarias, los cuales existen varios acreedores o pueden existir varios deudores. Entonces, a diferencia de las obligaciones mancomunadas, en esta cada acreedor tiene el derecho al crédito íntegro o cada deudor debe pagar la totalidad de la deuda, ¿verdad? Entonces, después tenemos las obligaciones atendiendo al objeto. En las obligaciones atendiendo al objeto tenemos que hay obligaciones divisibles e indivisibles, ¿verdad? En las divisibles se puede cumplir de forma fraccionada sin que sufra menoscabo. En las indivisibles es completamente lo opuesto. Tenemos que las obligaciones genéricas y específicas también. En las genéricas es en las que un deudor está obligado a entregar un objeto indicado solo por su género. La elección del objeto correspondía al deudor a menos que se hubiera convenido que le hiciera el acreedor o un tercero. En las obligaciones alternativas y facultativas tenemos que las obligaciones de este tipo son las cuales el deudor solo debe cumplir con una. La elección corresponde al deudor, salvo que hubiese convenido otra cosa. De ahí tenemos las obligaciones atendiendo su eficacia procesal. Tenemos las civiles y las naturales, en las cuales son las obligaciones están dotadas de acción para exigir un cumplimiento, así como las obligaciones naturales, aunque no estén provistas de un punto judicial en donde obliga al deudor a cumplir. También pueden ser civiles y honorarias, las civiles reglamentadas por el derecho civil y las honorarias que nada más el derecho honorario. Luego pasaremos al contrato y sus elementos. En la parte del contrato tenemos que es una parte más que sustancial para poder mantener estipulaciones mediante palabras y ejecuciones que le pueden dar un derivado de severidad a una conjunción humana que contenga algún tipo de convenio en particular. Entonces, el contrato tiene diferentes elementos, tiene muchísimos más que las obligaciones. Entonces, tenemos que, el principal son los sujetos, ¿verdad? Entonces, en ella, los sujetos hace alusión directa a dos planos y divisiones que están postergando en el contrato, en los negocios jurídicos. Tenemos la parte del consentimiento, el cual es fundamental, no tiene que ir afectado por ninguna coacción o algún tipo de manipulación. El elemento del consentimiento se habla mayormente de un acordamiento sobre un inciso estipulado por ambas partes del sujeto. Tenemos el objeto que deriva sobre lo que se considera apto, ilícito, posible, apreciable y determinado. Tenemos la forma, cual va adherido a la relación conductual, en simples palabras, el molde oficial por el cual eh,
por el cual es utilizado, ¿verdad? Entonces, después de ver eso, tenemos la parte de nulidad y anulabilidad del contrato. El tratado ya lo relativo a los elementos del contrato, podemos encontrar causas por las cuales el negocio jurídico no sufra de efectos deseados, trayendo como consecuencia la ineficiencia del negocio, ¿verdad? Entonces, cuando hay una ineficiencia en ellos, viene lo que es la nulidad y anulabilidad, ¿verdad? Existirá la nulidad cuando el contrato falte un elemento esencial, los antes mencionados, por lo que no producirá efectos jurídicos de ninguna naturaleza. Eh, por el contrario, hablamos de anulabilidad cuando existiendo todos los elementos del contrato, alguno de ellos se encuentra afectado por un vicio eh, determinado. Entonces, tenemos que la covalidación se puede realizar por ratificación, por dejar de transcurrir determinado tiempo para impugnar el negocio y por desaparecer el vicio que afectaba el contrato. En la clasificación tenemos la parte de los contratos nominados, los cuales tienen un nombre específico y único conformado por el derecho. Por ejemplo, un mutuo, un depósito, una compraventa, etc. También tenemos los innominados, los cuales no forman parte de los contratos nominados del derecho romano, es decir, cualquiera que no formase parte del grupo. Se ha reducido a 4 grupos: doy para que des, doy para que hagas, hago para que des, hago para que hagas, una de otras. Conocer sus elementos, conocer qué las conforman y cuál es su rol en nuestra sociedad, lo que nos permite tener un orden, facilitar acuerdos entre personas, evitar conflictos más que todo y poder dejar que la paz predomine en la sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Esta es la bibliografía.